Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy KiArTutos y hoy les traigo un nuevo tutorial donde vamos a modelar una nave y vamos a crear un loop de animación. Vamos a modelar la nave, vamos a modelarle un ambiente, un fondo con piedras, un ambiente desértico y la vamos a animar. Listo chicos, entonces estoy acá dentro de Blender. Lo primero que voy a hacer es, en ese momento no necesito la luz y la cámara tampoco, entonces voy a quitar esto, voy a quedarme con el cubo. Después vamos a abrir el menú de esta parte de acá, nos vamos a la parte de Edit, Auto Mirror, vamos a aplicar el Auto Mirror, listo, vamos a ocultar y vamos a trabajar con el cubo que viene por defecto dentro de Blender. Entonces vamos a entrar a modo edición, selección por caras, vamos a seleccionar nuestro cubo, vamos a la vista frontal, vamos a mover, vamos a poner acá más o menos sobre el piso del mundo dentro de Blender. Ahora vamos a la vista superior, vamos a hacer una selección por vértices, seleccionar estos los de acá adelante, mandamos para adelante, estos los de atrás hacia atrás, vamos a escalarlos por lo menos por acá. Listo chicos, bueno, vista frontal, vamos a seleccionar esta parte de acá, la vamos a bajar un poquito, más o menos así. Vista lateral, seleccionamos esto, lo subimos por acá, mandarlo un poquito para adelante. Va a ser un modelado muy sencillo, pero un modelado atractivo. Entonces quitamos esta parte de acá, vamos, sí, no, necesito activar otra vez, vamos a vista superior, por ahí. Ahora vamos a hacer un corte acá, le damos clic, hacemos el corte ahí. Listo chicos, vamos a hacer otro corte por acá, lo corremos más o menos por aquí. Listo chicos, quitamos la vista de rayos X, selección por caras con número 3. Con el Screen Key Show pueden mirar, pueden ver ahí digamos, las teclas que estoy oprimiendo. Entonces esto lo mandamos para adelante. Ahí vamos. Vista lateral. Tenemos la vista de rayos X. Número 1. Vamos a bajar por acá. Vista frontal. Seleccionamos esto acá. Shift este. Vamos a bajar más o menos por ahí. Vamos mirando. Vamos a crear otro corte por acá. Listo. Selección por bordes 3. Poner por acá. Vemos así. Ahí vemos cómo va quedando nuestra nave. Quitamos esto. Ahora vamos a seleccionar por cara, selección por cara, selecciono este. Selecciono este. Voy a hacerle una extrusión. Hasta ahí más o menos. Escalo hacia adentro. Voy a vista lateral, selección por vértices, selecciono este vértice de acá, lo bajo más o menos acá, lo estamos viendo. Esto va a ser un low poly, pero es algo sencillo. Más que todo en este tipo de low poly lo que juega es la conceptualización. Tenemos que tener un concepto claro de lo que vamos a hacer y saber cómo manejarlo. Realmente chicos, yo les aconsejo antes de, digamos, modelar algo, crear algún proyecto nuevo, ya sea animación o creación de personajes o hard surface,
Siempre es bueno que busquen sus referencias, siempre es bueno que tengan la idea clara de lo que quieren hacer. Ya con eso no van a perder el tiempo, sino van a lo que van. Entonces ya ustedes van a saber qué hacerlo, van a buscar, digamos, por decirlo así, las soluciones de cómo podrían hacerlo. La mejor manera de llegar a lo que ustedes quieren, ¿sí me entienden? Alargamos esto un poquito acá, este también, no sé, acá al lado. Alargar para acá. Vamos dándole la formita. Ahí como vemos. Por lo que tengo el auto mirror, no tengo que estar preocupándome por el otro lado, porque básicamente todo se va dando ahí hacia el otro lado. Bueno chicos, entonces ahora acá, selección por cara, seleccionamos esta cara. Me voy acá a la parte. Acá le voy a quitar el clipping por un momento. Voy a hacer una extrusión más o menos acá. Y eso ahí adentro, un poquito más acá. Acá. Vista lateral, voy a hacer una rotación acá que me quede planito. Listo, subimos otra vez. Escalamos hacia adentro. Bueno. Control más. Control más. Vamos a bajar un poquito acá. Listo chicos. Acá subdividimos. Subdivido. Ahora vamos a hacer una inserción adentro de las caras. Doble I, primero la I, doble vez. Entonces acá está la inserción. Subimos hacia adentro un poquito. Bien chicos, eso es algo muy sencillo, pero va a quedar muy bien. Vean a ver. Insertamos acá esta cara. En este caso yo voy a activar esta herramienta de transformación que me incluye todo. Me incluye para mover, para escalar, para rotar. Y voy a cambiar del modo de global al normal, porque necesito acá modificar un poquito de esto. Largo acá. Listo. Bien chicos. Ahora vamos a hacer una extrusión. Listo. Ahora selección por vértices. Selecciono este. Y cambio acá por global o bajo. Escalo un poquito hacia adentro. Volvemos a normal. Movemos un poquito para acá. Vamos un poquito. Movemos, son pequeños detallitos que le dan una apariencia atractiva. Listo. Ahora selección por cara, seleccionamos esta cara. Vamos a hacer una inserción. Listo, una extrusión. Ahora escalamos hacia adentro. Corremos esta parte hacia acá. Bien chicos, entonces ahí vamos dándole lo que queremos. Ahora, para la vista frontal. Tengo que mirar cómo está quedando. Selección por vértices y los voy a bajar un poquito, así. Esta vamos a poder buscar. Listo. Bien, chicos, tenemos que ir mirando cómo nos va quedando, digamos, por todas las vistas, que tenga una apariencia chévere. Acá digo vista de rayos X, selecciono acá abajo, así. Listo, selección por bordes, voy a seleccionar este, sacar esto un poquito, exactamente así. Ahí veo cómo está quedando mi nave, cómo me están quedando los vértices. Listo, selección por caras, seleccionamos esta cara,
seleccionamos esta cara también, vamos a hacer un insert, sí, esta y esta, pero en cada cara. Entonces digamos acá, bueno, listo. Entonces digamos esta cara la selecciono, voy a escalarla más o menos acá, así, esta también. Las seleccionadas juntas, vamos a hacer una extrusión hacia adentro un poquito nomás. Pues ahí vamos viendo cómo nos queda. Listo, vamos a vista superior. Listo, chicos, acá aquí seleccionamos esta cara primero que todo. Vamos a seleccionar esta cara y vamos a hacer una extrusión en la vista superior. Entonces vamos acá, nos acomodamos, extruimos más o menos hasta acá, que termine acá. Vamos a dejarla, tratar de dejarla recta, que quede así. Escalamos más o menos ahí, movemos acá, listo. Para otro poquito, y la vista lateral tenemos que fijarnos que todo nos esté quedando bien. Listo. Bueno, entonces acá vamos a dar Shift D, tecla D, eso, creamos una copia y ahora vamos a escalar, pero vamos a escalar hacia este lado. Vamos a agrandar un poquito acá, y voy a la vista superior. Esto básicamente es un elemento separado, entonces vamos a correrlo un poquito para acá y ahora vamos a crear una extrusión. Entonces extruimos hacia el lado, más o menos ahí, ¡pam! Entonces vamos acá, damos tecla L, corremos hacia arriba, más o menos ahí. Tenemos que calcular más o menos que nos quede por acá. Va a ser como las alas de nuestra nave. Vamos hacia este lado un poquito. Vemos que metidito ahí. Lateral. Subimos un poquito acá. Bueno, vamos a vista superior. Tiramos la vista de rayos X. Selección por vértices. Seleccionamos estos y los mandamos hacia adelante un poquito. Seleccionamos estos dos, los mandamos hacia adelante también. Así, estos los voy a correr para acá. Aquí voy a seleccionar este con este. Vamos a escalarlo. Acá sobre el eje Z, cerrar, ya, más o menos así, chicos. Ahora vamos a vista superior. Tenemos que fijar que las alitas queden grandecitas. Vamos a seleccionar por cara, seleccionamos esta cara, le damos L, vamos a escalar un poquito más o menos ahí. Lateral, activamos la vista de perspectiva, miramos que todo esté bien, ¿sí? Superior. Ahora acá vamos a crear un corte, más o menos por acá. Creamos otro corte acá, lo ponemos acá. Creamos otro corte acá, lo ponemos acá, ¿no? Ahora esta parte, selección por caras. Número 3, seleccionamos este loop, unimos al E y vamos a hacer una extrusión pero por normales. Entonces, un poquito ahí, listo. Vamos a esta cara de adentro, hacemos un insert, una inserción adentro, extruimos hacia adentro un poquito, lo corremos,
escalamos. Hacemos así. Hacemos lo mismo con la parte de atrás. Escalamos. Ups. Okay. Una inserción. Escalamos hacia adentro. Hacemos la extrusión hacia adentro. Escalamos. Corremos un poquito. Listo. Listo, entonces ya tenemos ahí. ¿Qué nos faltaría? Nos falta esta parte de acá. Vamos a crearle los cañoncitos. Seleccionamos acá esta parte. Le damos, no los cañones, sino los propulsores, perdón. Primero vamos a hacerle los propulsores y ahorita le vamos a crear los cañones. Entonces, Shift D, es una copia. Regresamos. Acá, utilizar este. Escalar hacia adentro, poner este hacia acá. Hacia acá, más o menos ahí. Vamos a hacerlo más pequeñín. Listo, por ahí. Lo ponemos adentro. Vamos a la vista superior. Y empezamos a extruir. Extruimos. Hacemos otro poquito. Escalamos. Extruimos. Subimos otra vez. Escalamos. Listo. Extruimos un poquito. Escalamos. Tenemos que tener cuidado que no se choquen. Ahora acá oprimo la letra L. Selecciono una cara, oprimo L. Lo voy a correr acá para el lado un poquito para que no se me van a chocar. Listo. Hacerlo un poquito lateral. Y vamos este. Ahí están bien. Seleccionamos la cara otra vez, esta cara, parte superior. Escalamos un poquito más. Esta vaina así. Subimos. Escalamos. Extruimos un poquito y pum, dejamos así. Listo. Vamos a seleccionar una cara L. A ver acá. No se pase el piso, ¿no? Escalar un poquito más. Ahí. Subimos un poquito más. Listo, seleccionamos esta cara. Hacemos una inserción adentro. Y esto lo mandamos un poquito hacia adentro. Ahora lo escalamos. Lo empujamos más hacia adentro. Escalamos un poquito para ir calculando que no se nos vaya a salir por el otro lado. Ahí más o menos, porque lo necesitamos para la propulsión. Vamos a hacerle propulsión, también la vamos a animar. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de los cañones. Entonces selecciono esta cara. Tecla Shift más D. Copia. Escalo esto más o menos por acá. Vista frontal, activo vista transparente o de rayos X. Mandamos esto hacia abajo, por lo menos por acá. Lo rotamos. Ahí. Listo, lo tenemos ahí. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a extruirlo hacia arriba. Por acá, pan. Quitamos ya la vista de rayos X. Esto ahí. Ahora vamos a frontal otra vez. Vamos a hacer una extrusión, otra extrusión acá. ¡Pin! Escalamos más o menos por acá. ¡Pan! Calculamos que no quede muy grande. Ahí está apenas. Subimos. Ahí. Y ahora hacemos otra extrusión pequeña acá y escalamos hacia adentro. Vamos a mirar a ver. Se me hace que están un poquito grandes, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Seleccionamos la cara, L, vamos a escalar un poquito, subimos así, lo bajamos, que no se nos pase. Ahí está, perfecto. Esta parte la dejamos así. Ahorita los cañones los vamos a hacer aparte,
acá. Dividamos acá esta parte como para crearle, por decirlo así, una puerta, ¿cómo se le diría? Como una puerta o una apertura donde salen las alas o propulsores del piso. Acá están. Hacemos una instrucción hacia adentro. Una inserción otra vez. Sacamos, tin. Ahora vamos un poquito. Así. Ahí listo. Clic derecho, subdividimos. Hacemos doble inserción. Tan. En. Instrucción hacia adentro. Pan. Listo. Ahí también. Listo. Saqueando este hombre. Bien, ahora pues vamos a salir del modo edición. Entonces bueno, ya tenemos acá la nave, por decirlo así. Ahora vamos a crearle los cañones. Entonces, ¿cómo vamos a crearle los cañones? Fácilmente damos Shift más la tecla A, vamos acá y vamos a escoger un círculo. Este círculo ya se nos creó ahí adentro de la nave. Le vamos a poner en vértice, le vamos a poner 8 nomás, necesitamos 8 nomás, listo. Ahí. Entonces acá está el círculo. Vamos a esto, H para ocultarlo. Selecciono acá. Listo, entonces me pongo en la vista lateral, le doy R y pongo 90, automáticamente me lo rota. Listo, para la vista frontal, pongo la nave, lo selecciono, entro a modo edición, vértices y lo vamos a correr para acá. Y vamos a la vista transparente, vamos a subirlo, a escalar, vamos acá así, calcular, un poquito, escalar un poquito más, ahí, vista lateral, ¿dónde está? Bien atrás, tenemos que moverlo adelante, vamos por acá, tal. Ahora, teniéndolo seleccionado todo por vértices, vamos a oprimir la tecla F y no lo va a cerrar. Entonces, quitamos esto acá, corremos hacia atrás, que entre dentro de la geometría, que queda dentro de la geometría, exactamente ahí. Entonces ahora vamos a oprimir E, hacer una instrucción hacia afuera. Vamos por ahí, está. ¿Cómo está? Acá. Vamos acá, vamos a hacer una inserción. La cara así, una instrucción hacia adentro, metemos ta. Manteniendo seleccionada esa cara, vamos a darle Shift D, movemos, clic derecho para que quede en un lugar, y esta carita que duplicamos la vamos a reducir un poco, más o menos por ahí, la vamos a mandar hacia atrás, un poquito más hacia atrás, y la subimos hacia afuera. Vamos a ir mirando esta lateral, va a ser nuestro super cañón. Acá más o menos calcular en proporciones, no está muy largo. Por acá, vista lateral, hacemos acá, extruimos, escalamos hacia afuera, extruimos, pum, subimos otro poquito, escalamos hacia adentro. Acá vamos a hacer una inserción también y extruimos hacia adentro. Acá van a salir nuestros láser, damos clic, ya nos quedó ahí. Ahora vamos a renombrar esto, vamos a renombrarlo para tener, digamos, por lo menos este es el
Les voy a poner nombres en inglés. Ustedes le pueden poner nombres como ustedes quieran. Canyon. Y este ship, que es la nave. Después de renombrarlo, entonces vamos a crear una copia con este, pero le vamos a copiar los atributos. Entonces primero que todo está seleccionado. Ahora voy a objeto, set origin to geometry. Entonces acá, para la vista superior, le doy Alt D. Se me crea la copia, le doy X para moverlo sobre X. Suelto ahí. Listo. Pues ahí me queda el cañón. Tengo el cañoncito. Listo, chicos, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear los láser de una vez. Vamos a hacer los láser de una vez. Entonces, básicamente, ¿cómo creo los láser? Permítanme acá, miro que esto ya queda más o menos igual, ¿sí? El láser vamos a repetir el mismo proceso. Permítanme acá, una cosa, listo. Vamos a darle al Shift A y vamos a crear acá otro círculo. También le vamos a poner 8, está en 8. Listo, chicos. Comenzamos esto. Seleccionamos solo, ocultamos lo demás por un momento. Ahora vamos vista lateral, R 90, eso no lo crea 90. Abrimos, vamos hacia adelante, más o menos ahí. Está superior, lo ponemos por acá. Tenemos que calcular porque esto es lo que va a disparar, estos son los láser. Entonces, calcular que quede más o menos ahí. Vamos a movilización. Teniendo seleccionado todos los vértices, vamos a escalarlo. Vamos acá para ver. Vamos un poquito más. Ahorita ya activo acá el wireframe. Listo para ver. Bien acá. Vamos para acá. Para acá. Vamos calculándolo ahí. No, nos vamos a vista superior. Vamos a poner por acá. Eso más o menos por ahí. Seleccionarlo todo. Primero la tecla F. Eso, chicos, ahí está. Tenemos una instrucción más o menos por ahí. Se va a hacer más por el tamaño que van a hacer mis láser. Ahí. Ahora vamos a seleccionar por caras. 3, seleccionamos esta cara, seleccionamos esta otra. Bueno, entonces hacemos una extrusión. No, una extrusión no, vamos a hacer una insección adentro. Vamos a hacer más o menos ahí. Listo. Esta vaina. Este acá. Un poquito para acá. Más así, como una especie de proyectil de bala. Ese va a ser mi láser. Entonces este lo va a renombrar laser. Ahí nuestro láser ya está metido ahí, digamos, lo puedo sacar acá para tenerlo ahí ahorita para aplicar en materiales, para seleccionarlo mejor. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el origen, digamos, en esta cara. Si yo entro en modo edición, selecciono esta cara, le doy, vamos a sacar un poquito, listo, Alt S, y dice Cursor to Select. Listo. Ahora salgo de modo edición, le doy Object, Set Origin. Origin to the cursor acá. Listo, entonces ahí ya nos queda el origen ahí. Bueno, chicos, digamos, si yo lo muevo para acá, me va a quedar ahí. Bueno, y pues básicamente vamos a la vista superior y hacemos lo mismo que hicimos con
con el cañón. Vamos a crear una copia, pero copiándole los atributos. Eso lo vamos a necesitar ahorita para cuando vayamos a animarlos, nos va a quedar más fácil. Entonces, allí, X, tal, lo mandamos para acá. Ahí. Abrir esto acá para ver. Cuidado que cuando entre no se nos salga por ningún lado. No, quedó perfecto. En el mismo lado. Listo, chicos. Listo, entonces ya tenemos ahí todo. Vamos a aplicarle un modificador tanto a la nave, digamos por lo menos a la nave, en el mirror. Le vamos a aplicar un bevel, pero entonces vamos a ir acá donde dice geometría. Vamos a poner arc, la parte que dice arc. Entonces, permítanme y desactivo el wireframe. Y miren, chicos, cómo nos crea esa biselación en los bordes, bisel. Entonces la mount se puede subir, pero digamos así no tiene. Entonces, más o menos así es que yo necesito, tampoco necesito tanto. Entonces podemos ver 5 más o menos, así está bien. Está bien, chicos. Acá se nos creó una copia, no importa, eso se borra. Bueno, no necesitamos. Y lo mismo, digamos, podemos hacer, aplicarle también ese bisel, el bevel, a los cañones. Se los podemos aplicar para que se vean mejor. Digamos acá el cañón. Vamos a bevel, geometry, arc, y con el que tiene más, o sea, es lo mismo. Digamos a los láseres si no hay tanta necesidad, porque en sí los láseres no se van a ver, se van a salir disparados, entonces pues no se va a ver el detalle de los láseres, pero digamos la nave sí. Listo, chicos, entonces ahora qué vamos a hacer, vamos a entrar a la parte de materiales, vamos a crear los materiales. Entonces vamos a crearle materiales, digamos, vamos a hacer la nave, acá esta parte. Voy a crear bueno, vamos a empezar a ver, vamos a crear una parte, vamos a crear 3 por el momento. Estos materiales se lo podemos ponerle, digamos, base. Este va a ser el color base, que va a ser un blanco, pero es un blanco grisáceo un poquito. Ese color base, que es el que tiene, digamos, un blanco así más o menos grisáceo. Vamos a modo edición, seleccionamos una cara, seleccionamos tecla A para seleccionar toda la nave. Entonces base le vamos a asignar. Vamos a pasar acá a esta parte de render. No es render, es como la visualización de los materiales. Vamos a cambiar acá esto, como más neutro. Vamos a hacer algo así, un tipo de ambiente así. Entonces si me gusta, ya saben, chicos, acá si uno modifica el color se va modificando ahí. Un blanco no tan blanco, más o menos así grisáceo. Como esto es low poly y el estilo que quiero lograr no es tan brillante, no se reflejan tantas cosas, entonces le bajamos al especular. ¿Sí? Ahí está bien. Listo. El color base. Veamos otro. Que va a ser cabina. O la cabina ahí del piloto. Entonces vamos a seleccionar por caras este más este, control más, agrandar la selección. Listo.
asignar. Este sí va a ser un grisecito más oscurito, digamos por ahí. No tan tirando al negro, tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Y por lo menos a este sí, digamos, le vamos a jugar un poquito con el brillo. Digamos, no tanto con el especular, sino con el roughness. Si bajamos más el roughness, nos va a brillar todo. Mira. Se refleja un poquito. Ahí está. Bueno, entonces el especular, si vamos a bajar el especular, se ve más opaco. Brilla más por acá. Listo, ahí está el este. En la cabina, ahora vamos a crear un rojo. Vamos a hacer como un rojito naranja. Hagámosle franjas. Este sí va a ser un tipo de color como tirando al naranja rojo, digamos por ahí. Un poquito más tirando al rojo. Listo, entonces ahí vamos a seleccionar unas partes. Vamos a seleccionar este. Este de acá. Todo bien. Vamos ese ahí. ¿Cuál otro necesito? Es rojo. Digamos, este es mi diseño, chicos. Ustedes pueden, digamos, seleccionar los colores que a ustedes más les gusten. Pueden modificar la nave. Bueno, por el momento estas franjas van acá. Vamos a aceptar. Pues acá vamos a qué. Vamos a especular, lo bajamos porque, como les digo, yo no necesito tantos brillos. Acá sí, digamos, el colorcito de esta ahora sí lo puedo ver acá un poquito, entonces lo puedo ir modificando, digamos. Acá podemos modificar, miren, ustedes pueden mirar colores ahí como quieran. Y es más o menos así. Ustedes pueden ir, digamos, dándole el color que ustedes gusten. Digamos, eso va, ese colorcito. Acá, más. Selecciona todo ahí. Esta cara. Listo. Franjas también. Mucho ahí. Acá nos toca manualmente. He oprimido la tecla Shift, vamos seleccionando con cuidado. Va ese color. Y también me gustaría, digamos, primero aplicamos este, franjas en asignar. Vamos acá los cañones, control más. Vamos seleccionando de a pocos, control más, ya, damos selección, franjas, pum, asignamos. Salimos de acá para ver cómo se está viendo. Se voy a quitar la malla porque, pues, a mí a veces me molesta la malla. Entonces, si pasamos a la vista de render acá, vemos que está apagado, pero entonces quitamos esa escena Word. Entonces ahí podemos iluminar con los HDRI que trae por defecto el programa. Podemos ver este que sea un poco más neutro. Si ustedes lo quieren rotar, lo pueden rotar. Digamos acá le crean rotación, van rotando el pero yo lo voy a dejar en 0. Si le quieren subir la intensidad, se la suben, si no, como ven, ahí está esa parte. Ahora voy a crear otro color. Falta este que sería el gris. Ese grisecito se lo vamos a poner, déjenme ver. Vamos a
seleccionar, entramos acá, hay unas partes, digamos, lo voy a poner, permítanme, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar este de acá, una selección acá, control más, hasta ahí. Digamos, ese gris se lo va a asignar a cutting, voy a esta parte, le bajo más o menos por ahí, pam. Acuérdense, el especular tenemos que bajarlo porque el especular no necesitamos brillos. Franjas naranjas y en el especular bajo, cabina, la base, siento el gris está ahí tan, el gris que necesito para acá. Entonces acá esta parte, déjenme ver, digamos esto acá, voy a crearle un corte tan fin así, selecciono por caras, selecciono esta otra cara tan, y voy a poner gris también, entonces lo asigno ahí, como están viendo. Bueno, entonces salgo en modo edición, acá vamos a desactivarlo un momento para poder ver bien la geometría adentro. Entonces acá voy a seleccionar esta cara, control más, y le voy a poner el gris, luego materiales, gris, asignar, y también selecciono esta cara, selecciono esta cara, selecciono esta cara, esta cara, control más, gris, así. Chicos, bueno, ahí vamos que va quedando, salimos. Bueno, ahora voy a crear materiales emisivos, vamos a crear dos materiales emisivos por el momento. Entonces lo de acá, clip, damos un material, pongámosle luz 1, ¿qué color? Bueno, vamos a ponerle un verdecito más o menos por acá, por el momento. Entramos en modo edición, seleccionar esta cara, esta cara, esta cara, les voy a asignar, listo, asignar. Entonces me paso acá a la parte de emisión, y vale, eso también le vamos a poner verde por ahí, de emisión le vamos a poner 30, pongámosle 30. Bueno, vamos acá a la parte de render, vamos a renderizar con it, y vamos a activar la Blend Occlusion y vamos a activar el Bloom. Acuérdense, chicos, si ustedes bajen más el Bloom, más resplandor van a ver. Entonces, vamos a poner por acá la intensidad más o menos ahí. Entonces, digamos, de esa forma ya podemos volver al material y digamos podemos jugar con los colores, ¿no? En mi caso yo lo quiero como un verdecito aquí. Sí, bajo acá el color de la emisión, algo así, algo así, si ven, si sienten que está muy fuerte, entonces lo pueden poner a 25. Listo. Ahora volvemos a la parte de materiales, vamos a crear otro, luz 2, entonces va a ir en esta parte, seleccionar acá, vamos a asignar, va a ir más hacia el lado del rojo rosado, vamos a ponerlo por ahí, a cambiar acá, por ahí pongámosle 25 también,
o menos. Entonces ya después de aplicado el material ya podemos jugar, digamos, con los colores, chicos. Acuérdense de eso. Entonces, digamos, dependiendo de los colores que ustedes quieran, vamos a cambiar el HDRI por algo más oscurito, algo así. Vamos a ver más el efecto. Déjenme salgo de modo edición. Vamos a traer un poquito. Pueden ver bien. Yo lo voy a poner por acá. Por acá. Algo así. Digamos, si desactivo esto, lo podemos ver. Digamos con este, entonces acá por lo menos ya puedo activarle el bisel para que se vea. Digamos, podemos cambiar, digamos, los HDRI, podemos ir viéndolo como va quedando. Listo, chicos. Ahora por lo menos podemos seleccionar acá, digamos, activamos esto otra vez, seleccionar los láser y podemos aplicar, digamos, el gris, el mismo gris que tienen las partes de la nave. Digamos, ponemos este acá, automáticamente se nos aplica. Y digamos, en el caso de los láser podemos crear un nuevo material. Digamos, ponemos acá, ponemos láser. Entonces este lo quiero rojo, tal. Es rojo, o ustedes lo pueden modificar. Vamos a ver cómo queda en rojo. Lo vamos modificando. Si podemos meterle bastante, digamos, lo podemos meter 60, por decirlo así, hasta más. Básicamente es lo que va a disparar nuestra nave. Digamos, esta parte, este color, digamos, el colorcito que tenía la nave acá de luz, podríamos también aumentarle, digamos, con los 50 más. Entonces nos va quedando así, chicos. ¿Sí ven? Ya lo que nos faltaría sería hacerle los propulsores en la parte de atrás. Pues ya tienen los propulsores, pero la llama de los propulsores sería hacerla, y eso es algo, pues básicamente vamos a hacer Shift A y vamos a crear un cubo. Creamos el cubito, vamos acá en la vista de arriba, vamos al modo edición, lo seleccionamos, está todo seleccionado. Vamos a mover, permítanme, para acá, ahí, y vamos a esta vista, calculamos acá. Listo, chicos, seleccionamos, lo escalamos, que nos quede más o menos del mismo tamaño de esta cara dentro del propulsor. Acá vamos acomodándolo. Son vista lateral. Entonces, más o menos ahí. Entonces, en esta misma vista podemos seleccionar vértices. Seleccionamos estos de acá. Entonces vamos a escalar un poco hacia adentro, más o menos así. Metemos hacia adentro, vamos a la vista superior, activamos la transparencia, escalamos hacia adentro, pum, escalamos hacia adentro, vamos creando instrucción, pum, hacia adentro, a ver, fin, escalamos, fin, y acá en esta parte lo que vamos a hacer básicamente es escalar completamente hacia adentro, creándole una punta. Entonces ese sería nuestro, como la llama de nuestro propulsor, por decirlo así. Entonces básicamente estamos ahí. Bueno, necesito entonces entrar acá, seleccionar selección por caras, seleccionar esta cara. Vamos a escalarla un poquito y listo. Selecciono todo, selecciono cara, L, escalarlo un poquito hacia atrás, correrlo un poquito hacia adentro, ahí están.
Listo, quitamos la transparencia, salimos del modo edición, lo vamos a escalar más o menos por ahí, por acá, ahí. Aplicamos la transformación de escala, digamos escala team, para que vaya a aplicar hasta. Listo chicos, entonces ¿qué hacemos? Vamos a vista superior, seleccionamos este, le damos al D para crear una copia pero con propiedades iguales. Entonces vamos acá, vamos a repetir el proceso más o menos por acá. Listo, ya básicamente ya tenemos casi todo listo. Digamos, estos propulsores también van a llevar un material, pongámosle flama, entonces digamos podría ser como más que todo un color amarillo. Ahorita en el momento le voy a poner un color amarillo, edición pongámosle 60 tan, para que voten. Si a ustedes no quieren que emita tanto, pues ya saben que acá en esta parte pueden irse y pueden bajar la intensidad, pueden subirle, o dentro del mismo material, digamos, ustedes mismos pueden cambiarle las propiedades. Mira, acá va volando. Entonces chicos, antes de pasar a modelar el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el parent de los objetos. Digamos, selecciono, vamos a activar esto otra vez. Selecciono este, voy a seleccionar este, seleccionamos este, control P, object, este, control P, object. Lo mismo iría con los propulsores, selecciono los propulsores, selecciono este, control P, object. Vamos, en este caso sencillo, muevo esto, se mueve todo, y iríamos también con los láser. Seleccionamos los láser, seleccionamos al papá, control P, oye, y ya chicos, básicamente bien, rota todo, listo, y ahí como lo ven, nuestra super nave. Listo chicos, ahora vamos a continuar con el modelado del fondo y las montañas. Es algo muy sencillo, muy fácil. Vamos a activar acá el piso un momentico. Bueno, entonces tenemos la nave ya. Ahora vamos a crear un plano. Listo, vamos a la vista superior. Vamos a cambiar acá a vista sólida un momento. Lo ponemos por acá. Vamos a escalar. Vista lateral. Bajamos por acá. Lo que voy a hacer es coger la nave y la voy a subir. Subir la nave más o menos por acá. Ahí listo. Vista superior. Tenemos el plano. Un poquito más, creo que por ahí está, listo. Mira, así, eso. Bueno, entramos a modo de edición, seleccionamos esta cara del plano, le vamos a dar instrucción, una instrucción en Z, vamos ahí. Un poquito más, exactamente por ahí. Lo tenemos ahí, listo. Bueno, ya tenemos acá, en modo edición, tenemos el plano y vamos a crear las montañas, como las montañas que hay. Vamos a crear un círculo. Voy a activar acá la lista de rayos X. Entonces vamos a abrir acá Mesh, Circle.
y este lo vamos a poner en 8 nomás. Listo. Lo aislamos para verlo exactamente. Vamos a hacer de la lista lateral. Vamos ahí. Hacemos esto. Vamos a poner por acá. Permítanme. Ponemos uno por acá, lo agrandamos. Un poquito más. Con este mismo círculo vamos a trabajar todo lo de las montañas, por decirlo así. Hacemos una selección por vértices, oprimimos la tecla F para cerrarlo y vamos a la vista lateral, le damos extruir y lo extruimos. Bien, chicos, algo muy sencillo. A veces no hay que complicarse tanto para modelar ni nada de eso. Lo escalamos hacia adentro, salimos. Bueno, ya lo tenemos seleccionado. Vamos a aislarlo con esta linecita Slap Pad. Bueno, y vamos a utilizar una herramienta dentro del modo edición. Digamos, seleccionamos caras, una cara, vamos a seleccionar número 3, seleccionamos cara. Yo voy a hacer esto ahorita, les voy a mostrar cómo hacerlo y voy a hacer por lo menos 3 o 4 montañas. Las voy a modificar cambiándole la escala y cambiándole la forma, y lo voy a hacer en cámara rápida, pero pues ustedes pueden hacer sus montañas como quieren. Pero al principio les voy a mostrar el proceso. Básicamente es esta herramienta, la de cuchillo. No, cuchillo no, perdón, es la de Bisect, esta. Entonces, para que funcionen tienen que tener seleccionado el objeto, digamos por lo menos acá, ¿sí? Y crear el corte, crear el corte. Entonces acá en esta parte tienen que ponerle fill, y ustedes pueden ver ahí, decir clear outer, o sea que cortar afuera, cortar adentro. Entonces digamos acá esta parte me cortó ahí. Bueno, voy a modificarla más por acá. Entonces ustedes pueden ver, ir viendo ahí las características que tiene. ¿Ven? Entonces ahí por lo menos ya me funcionó ahí. Pasamos acá a modo edición. Entonces si a los vértices, selección por vértice, yo puedo seleccionar esto de acá. Vamos seleccionando esto acá, perdón. De acá los puedo bajar, puedo, por decir así, irla modificando. Entonces digamos, quitamos el modo de rayos X. Digamos, esta es mi montaña, mire, ya creé una montaña ahí. Bueno, esta es mi montaña, y lo que puedo hacer es crear copias. Entonces puedo entrar dentro del mismo modo de edición, selección por cara, selecciono uno, L, Shift D, la copio, la suelto, la pongo para acá. Acá le modifico el tamaño, por acá digamos sobre la parte de arriba, digamos la quiero escalar un poquito, este para acá. Bueno, ups, sí, esta parte, bueno, hacemos así. Y lo mismo puedo hacer, o sea, puedo coger la herramienta que tenía, la selecciono otra vez. Digamos acá le podría hacer un corte más así, ya, tan, ¿no? Pongo fill, acá está. Entonces sería así, chicos. Entonces yo voy a hacer este proceso, lo voy a hacer un poquito más rápido para que no sea tan largo para ustedes, y pues ustedes acomoden sus montañitas como ustedes quieran. Bueno, listo, chicos. Entonces yo creé esas 3 montañas, entonces ya con esta ya puedo trabajar. Digamos, le doy L, esas 3 partiendo de la, o sea, en 4 en total. Entonces digamos por lo menos acá vamos a ir acomodando, vamos a acomodar esto rápido, perdón. Bueno, acá lo podemos jalar un poquito, vamos a ir acomodándola acá. No importa si
Si se sale como contra los límites del plano que creamos, no importa. Vamos ir creando variaciones con las mismas montañas. Vamos a crear copias. Donde no era. Vamos a ir escalando, modificando. Ustedes ahí no tienen que preocuparse de eso. Ahí ustedes van haciendo el diseño de sus montañas como ustedes quieran, como más les guste. Acá no es que tienen que hacerlo así exactamente y que si no lo hacen así entonces no les va a quedar bien, no. Acá cada uno va haciendo como le guste, como le apetezca su diseño. Básicamente yo les estoy dando una base, una guía, pues ustedes pueden modificarla. Digamos, yo hice la nave así, ustedes pueden coger, digamos, esta guía y cambiarle los parámetros y hacer su propio diseño para su portafolio. Digamos, esto va a agrandar un poquito más por acá. Por acá están. Voy a sacar para acá, chino. Bueno, entonces digamos, este es mi pila de montañas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a seleccionar todas. Tin, L, Shift sostenido, voy dándole L, pum, pum, vamos seleccionando. Tin, L, listo. Voy a la vista superior. Lo que hago es acá hacerle Shift D y la paso para acá. Entonces la puedo modificar acá rotándola, entonces puedo hacer una rotación así. Entonces, digamos, acá ya la tengo así. Digamos, esta por lo menos la puedo bajar más, esta pila de montañas, porque ahorita lo que digamos pongamos nuestra cámara no queremos que interfiera con nuestra cámara. Vamos a calcular la vista superior. Podemos bajar más, un poquito más aquí. Realmente lo corremos para acá. ¿Listo? Bien, chicos, entonces ahora salimos de nueva edición. Tenemos estos dos, entonces vamos básicamente a crearle materiales. Vamos a crearle unos materiales porque, pues, como vemos acá tenemos nuestra nave, pero las montañas están en blanco. Algo más que también tenemos que hacer es podemos crearles unas copias acá en el piso con unas piedrecitas para que se vea mejor. Entonces, digamos, eso lo puedo hacer, digamos, entro a modo edición, selecciono esta, la superior, digo, una copia acá, pam. Entonces acá la puedo modificar, la cambio aquí. No, vamos a coger esto, lo vamos a hacer así más pequeño, uno más pequeñito. Vamos a aplastar acá. Esta frontal, pum, una. Ahí, chicos, ustedes van mirando. Digamos, esta la ponemos por acá. Otra por acá. Otra por acá. ¿Me entienden? Ustedes van a ir, digamos, modificándole. Esta. Rotándole un poquito, digamos, si quieren coger otra también pueden coger otra, no importa, ahí ya es gusto de cada uno. Entonces, digamos, vamos a esta superior también. Epa. La cosa es como crear una especie de camino lleno de piedritas. Digamos que está en un planeta, en Marte, por decirlo así. Digamos, acá creando. Vamos
cortando. Superior. Escalamos. Arriba. Esos pequeños detalles es algo que le da como más vida y más, por decirlo así, más características a nuestra composición. O sea, está, digamos así. Ahí está bien. Entonces ya tenemos acá tenemos este. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es crearle materiales. Listo, chicos. Entonces digamos, a veces cuando tenemos que crear materiales y no sabemos qué colores utilizar, yo utilizo mucho una página web que tiene paletas preestablecidas y que uno puede sacar las paletas de colores ahí con colores complementarios, terciarios. Entonces utilizo esta página web que se llama paletón.com. entonces digamos acá ya busqué más o menos colores que quiero aplicarle, digamos, a mi composición. Entonces es muy fácil y muy sencillo, digamos. Entonces selecciono, bueno, digamos, vamos a pasar acá para ver colores. Tengo seleccionado el plano, primero que todo. Entonces vamos acá, creamos el material, vamos a poner plano. Entonces acá, digamos, si yo quiero seleccionar el color que quiero, digamos, por lo menos al plano, acá ustedes pueden modificar, pueden ir modificando el color, o sea, conforme como se les vaya gustando. Digamos que unos colores así. Desde acá está de los amarillos, lo puedo mandar más hacia los amarillos. Entonces, acá puedo bajar. Entonces van a ir mirando, digamos, la paleta que ustedes quieran. Digamos, acá va más hacia los rojos, hacia los claros, oscuros. Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos a ir hoy por acá. Entonces, digamos, para el piso, ¿qué podemos hacer con el piso? Entonces el piso, digamos, podría ir un color así como este. Entonces lo abro y acá copio este código, digamos. Copio el código, entonces me voy acá a Blender, abro acá y voy acá a esta parte donde dice Hex. Y acá lo único que hago es copiar y pegar. ¡Pum! Me queda ese color. Si yo lo quiero modificar, no importa, chicos, ustedes lo pueden ir modificando, digamos, lo pueden mandar más hacia los claritos. Acá lo ponen más clarito. ¿Ve? Un poquito acá. Si ve que no les convence, lo quieren más amarillito o algo, digamos, en el caso mío yo lo voy a dejar por acá, menos por ahí. ¿Entienden? Va a ir ahí. Listo. Entonces ahora las piedritas, entonces qué color podrían ir las piedras. Entonces digamos las piedras, bueno, voy a ponerle piedras, ¿sí? Piedras. Vamos a mirar acá, digamos, de las piedras, digamos, si es este color, las piedras yo creo que podrían ir de este color. Entonces copio el código, paso acá, abro, fin. Ups, perdón, de las piedras, ¿están seleccionadas las piedras? Sí, están seleccionadas las piedras. Me hace color las piedras, pero entonces digamos el especular se lo voy a bajar porque especular casi no necesito. El roughness está ahí bien. Entonces digamos las piedras, si no me cuadra el color de las piedras, lo mismo, lo voy modificando. Entonces lo paso por acá, mando más hacia este color. Listo, chicos, entonces yo cuadré mis colores así, digamos, el piso, por decir así, lo puse en este color, este código, y las piedras las puse en este color. Entonces, acuérdense, el especular se lo bajamos porque en sí no necesitamos brillos de las piedras. El roughness está bien ahí, vamos a un poquito para que no brille tanto. Lo mismo acá, especular abajo.
Entonces ahí vamos, ahí ya lo único sería, entonces hacemos lo siguiente, vamos a seleccionar las piedras, vamos a seleccionar el piso, le vamos al control J y vamos a unir todo porque necesitamos animar eso. ¿Ven? Ya está todo unido. Bueno chicos, entonces a nuestro piso le vamos a aplicar un modificador para crear unas copias, se llama Array. Entonces acá en X le vamos a poner 0 porque necesitamos en X. Vamos a vista superior, vamos a trabajar en Y, entonces digamos en Y acá yo puedo mover. Actualmente hay 2 copias, vamos a poner 3 copias por el momento, podemos modificarle después. Entonces yo lo dejé si lo pongo en 1 se separa mucho, entonces lo pongo en punto 8 para que quede como fusionado con las otras copias. Entonces básicamente ahí ya tenemos el piso. Vamos a crear una cámara, vamos acá, la cámara, pum. Vamos a ir a la vista 0 para ver dónde está la cámara, está acá. Vamos a abrir este menú, vamos a ir a View, vamos a ir a Cámara to View, entonces vamos a la 0. Entonces empezamos a cuadrar nuestra cámara como queremos que se nos vea. Voy a esconder este menú. Vamos un momentico acá a las propiedades de la cámara, entonces View for Display. Vamos a poner esto de Press Out a 1 y eso nos crea este marco. Acá también en el formato yo lo voy a poner por 1920 por 1920, o sea, no quiero ese tamaño porque igual pues para Instagram y todo eso también. Ahí hacemos así. Entonces tenemos que ir cuadrando nuestra cámara como va a quedar. Básicamente nuestro foco va a ser la nave. Vamos a poner acá. Vamos a abrir otra pestaña acá. Bueno, entonces acá en esta pestaña vamos a manejar lo que es el 3D Viewport. Abrimos de acá y acá en esta otra vez abrimos este menú, le ponemos View, Cámara to View, ahí está seleccionado. Acá vamos a ver lo que va a ser el render, como lo que está viendo nuestra cámara. Acá igual podemos modificarle de esta forma, vamos a ponerla por acá y ya pues básicamente sería animar el piso. O sea, al animar el piso ahí vamos a ver que va a haber de movimiento, digamos. ¿Sí ven? Entonces digamos el piso está acá y llega acá y también acá, como ve la cámara mejor. Ahí está bien acomodado. Lo ideal es crear un loop de animación con el piso, pero pues básicamente acá está nuestra cámara. Lo otro que también vamos a hacer es crear un sol. Shift and, entonces vamos acá donde dicen lights, hacemos sun para que nos dé la iluminación que necesitamos. Lo corremos para acá, va a ser una iluminación así lateral. Vamos ahí, hacemos acá. Y al solecito, vamos acá al solecito, le vamos a poner un color para jugar con los colorcitos. Ponerle amarillo no quiero. Vamos por acá. Está. El 3. Hasta 5 le podemos poner. 5. Activamos las sombras. Está todo bien ahí, ¿sí? Se nos ve bonito. Digamos, si yo abro esto acá, pan. Nos está quedando, acá podemos ir modificando más o menos que nos quede como queremos la vista. Y listo chicos, esta es la primera parte de este tutorial. En la segunda parte vamos ya a animar la navecita, vamos a animar el piso, vamos a crear el loop de animación. Listo chicos, les recuerdo que tenemos canal de Discord para aquellos que quieran entrar al canal de Discord. Ahí hay recursos para Blender. También ahí pueden mostrar sus trabajos, su portafolio, podemos apoyarnos entre todos y aprender entre todos. Bueno chicos, entonces pues los espero en el canal de Discord. Si tienen alguna duda o quieren preguntar algo o aportar algo, sería grandioso chicos. Entonces no olviden suscribirse, compartir este tipo de material y esperen el segundo video. Listo chicos, entonces nos vemos en la segunda clase.